Buenas tardes, yo soy Ernesto Kimura, actual presidente de la Asociación Japonesa, diríamos presidente en funciones, dada la anomalía que tenemos. Tengo mucho placer en presentar a la doctora Cecilia Onaja en un tema de la que yo creo que ella es una gran dominadora, ya, no solo dominadora, es una investigadora del tema, como que es la educación. Y en este caso, algo muy particular donde ella tiene una larga experiencia, que es la educación en Nihon. Espero que, primero les agradezco a todos ustedes que se hayan interesado por este ciclo de charlas, que lamentablemente es el único modo por ahora que tenemos de comunicarnos con la gente que siempre nos ha apoyado. Y bueno, nada más, les dejo con la compañía y las charlas que siempre nos suele dar la doctora Cecilia Onaja. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Kimura, profesor Kimura, presidente de la Asociación Japonesa. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por participar en hoy, martes de carnaval, en el feriado, de estar aquí reunidos. Y entiendo que, bueno, es el interés por conocer algo de de mi experiencia en la educación en Japón es lo que los trae aquí. Espero poder cumplir con las expectativas. 1 hora y media es muy poco tiempo para presentar un tema tan extenso y tan amplio, tan complejo como es la educación en Japón. Y bueno, voy a empezar compartiendo pantalla y presentándome un poco más en detalle a mí misma para bueno, la idea de realizar esta charla surgió en una de las últimas conferencias del ciclo 2020, cuando tuvimos la visita, la presencia de Julián Barzaghi, licenciado en comunicación social y con experiencia en periodismo y relatando un poco, presentando un poco el libro que él escribió por su viaje al Japón, en donde hacía hincapié en el tema de la inteligencia artificial y de los hoteles cápsulas y de la cultura popular. Y en ese momento, bueno, él hizo referencias a la educación en Japón y sentí en esos momentos que en Argentina seguimos repitiendo estereotipos en relación con la educación en Japón y con ello no prestando atención a lo que realmente sí es importante. Además, bueno, siento que había reunido ya mucha información al respecto a lo largo de muchos años y era momento de compartirla. Bueno, para comenzar quería yo un poco contarles mi experiencia en educación. Bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy presentando el tema de educación? En realidad yo no soy especialista ni en educación, aunque tengo una maestría en la Universidad de Tsukuba en educación. Es en educación en ciencias sociales sería, ¿no? O estudios sociales para escuelas medias. Y bueno, historia de la educación tampoco es mi tema en particular, pero mi tema de investigación es la migración japonesa en la Argentina y ello me llevó a conocer algo de la historia de la educación y encontré mucha información que no está al alcance de mucha gente. Por eso hoy quiero algo de ello compartirlo. Les adelanto que esta charla también es un poco la presentación y la promoción de un curso que voy a dictar en abril, ya que para aquel que se quede con curiosidad o interés, en abril van a haber 6 sesiones, en donde, bueno, me voy a explayar más sobre todos los aspectos que hoy voy a presentarles. También, bueno, yo soy docente argentina, tengo experiencia en educación musical en primaria, he ejercido 5 años. En el secundaria, gracias a Nietzsche Agacuín, porque por invitación del antiguo rector Alejandro Shimazu, él fue el que inició en el programa del plan de estudios de secundaria los estudios de cultura japonesa y yo me hice cargo en los primeros años de esos cursos.
gracias a esa iniciativa es que hoy Nitya Gakuin está por inaugurar el Instituto Terciario de Cultura Japonesa. Y mi experiencia, por supuesto, más extensa es en la universidad. Ya voy a cumplir más de 20 años a cargo de la Cátedra de Historia de Asia y África en Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata, en donde yo me formé. Y también soy profesora de Historia de la Cultura de Japón en la Universidad de El Salvador. Este es mi punto de partida que me permite entonces, a través de mi experiencia de la educación en Argentina, poder ver la educación en Japón en una perspectiva comparada. Bueno, por otra parte, les advierto, transmitir realidades muy complejas, simplificándolas para que se entienda, hace que corra el riesgo de la creación de una nueva idea estereotipada, lo cual tampoco es lo deseable. Por eso lo que hoy escucharán finalmente es mi visión, tómenla de ese modo. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar mi presentación con dos noticias. Quizás ustedes han tenido oportunidad de verla. Es un poco representativo del estereotipo que hoy los medios de comunicación masiva transmiten, ¿no? Que alimenta una imagen estereotipada de la educación japonesa. La primera, a ver, ahí. Un minuto, por favor. Me parece que, disculpen, a ver, voy a volver a compartir pantalla porque se trabó. A ver si esta es la que... La primera está publicada en Perfil el 24 de enero de este año, o sea, hace semanas atrás, ¿no? Japón era en la columna de Jaime Durán Barba y decía Japón, educación, tradición y cambio. Y el epígrafe decía, dentro de 18 años los jóvenes que culminen la educación formal en Japón hablarán 4 idiomas, conocerán distintas culturas, sistemas de escritura y religiones, habrán vivido los veranos con familias de otros países, serán expertos en el uso de la más avanzada tecnología que existe en ese tiempo y habrán leído 52 libros por año. ¿Sí? Es una exageración, una desviación, hay hay información que sí es concreta, pero que no tiene nada de novedoso. El hecho de que hablen muchos idiomas, bueno, no 4, pero mínimo 3 es necesario porque el japonés se habla solo en Japón. Y la de educación en lenguas extranjeras es muy importante porque si no, no pueden comunicarse con el resto del mundo. Así que eso no es algo de extraordinario. Conocerán distintas culturas, está promoviendo el homestay, y esto no es de ahora, es de muchas, ya varias décadas que se promueve la salida de los jóvenes adolescentes y jóvenes universitarios también al exterior. Así que esto les da la oportunidad de vivir experiencias en otros países. Y esto el uso de la más avanzada tecnología que exista siempre está limitada a una pequeña élite, pero ¿qué pasa con la mayoría de los japoneses? Y el tema de la lectura de libros es un problema que enfrenta Japón y enfrenta todas las naciones del mundo prácticamente por este avance de la tecnología en informática y en comunicación, ¿no? Así que este tipo de noticias, y esto ya es lo burdo de la información que surge y que corre por las distintas redes sociales. Esto está levantado de YouTube. Después les pido a todos que los que no se inscribieron que manden su correo electrónico porque les voy a mandar este PowerPoint y van a poder ver estos videos que están incluidos. Algunos voy a mostrar en parte, otros bueno, van a poder verlos ustedes con más tranquilidad posteriormente, ¿no? Pero fíjense qué forma de presentar a la educación en Japón, ¿no? Por estas razones los japoneses son los más inteligentes del mundo. Ya llega una caricaturización, ¿no? Que incluso llega a provocar cierto rechazo, ¿sí?
Aquí lo dejo bien en claro, ¿no? Creo que la experiencia en el sistema educativo japonés me ha dejado importantes enseñanzas, pero que no son precisamente estas señaladas en el, entre comillas, modelo, sino que en realidad son más profundas, poco visibles, quizás menos sensacionales, pero muchísimo más valiosas. Es por eso de, bueno, la presentación hoy. Pero ya les dije, el verdadero comienzo de mi interés por la educación en Japón fue la historia de la migración. El primer contacto con el sistema educativo japonés, entonces mi contacto, mi acercamiento para conocerlo, tiene que ver con mi familia. Esta es, yo titularía esta primera parte Los hijos de Dekasegi. Para los miembros de la colectividad, la palabra Dekasegi, que es trabajador golondrina, la traducción literal, haría referencia a el fenómeno que sucedió en los años 90. Pues yo me estoy refiriendo a la época de mis abuelos, ¿no? Cuando vinieron a la Argentina, no vinieron para radicarse, sino vinieron mi abuelo de forma temporal, pero su estancia en la Argentina se fue prolongando y así nacieron sus 5 hijos. Aquí tenemos los 5 hijos en una de las últimas fotografías en donde están todos. ¿Sí? Todos, está acá en el medio, está señalado el maestro Koichi Taira, que va a ser en la posguerra, incluso llegar a ser gobernador de la prefectura de Okinawa, fue su maestro en primaria, una primaria extendida, porque ven que es bastante mayores, era hasta 8º grado, era la educación obligatoria en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos jóvenes niños nacieron en la Argentina. ¿Sí? Profesora. Sí. Perdón, soy Amalia. No está pasando la diapositiva. Perdón, ya voy de nuevo. Perdonen, gracias por avisarme, Amalia, voy de nuevo, a ver. Entonces que tengo tengo dos archivos abiertos. ¿Ahí se ve? No. Sí, ahí está la diapositiva que hablabas recién. Bien, bien, ahí ahora está más grande, está bien. Vamos a ver, me avisan si después no pasa de diapositiva. Bueno, están los 5 hermanos. Este que está en el medio, en la foto de la derecha, es mi padre, ¿sí? Ya casi antes de regresar. Su hermano mayor, Jens, que murió en Manchuria, y su hermana menor, Mikati Hatsuko, murió en la batalla de Okinawa, así que durante la guerra, ¿no? El resto, los 3 hermanos, pudieron regresar. Nacieron en Argentina, pero mi abuelo, pensando en regresar a Japón, porque eran migrantes temporarios, y más que nada que recibieran educación japonesa para evitar o aminorar el choque que significaba regresar al país de origen, digamos. Ellos no regresaban, en realidad iban por primera vez, ¿no? Bueno, los mandó con mi abuela a Japón. Y mi padre tuvo sus más vibrantes y más lindos recuerdos en esos 10 años pasados en Okinawa. Mi padre regresa a la Argentina en 1940, ¿sí? Desde 1930 a 1940 fueron los años más felices de su infancia, ¿sí? Se da esa paradoja. Los años más opresivos de la historia japonesa, más oscuros, para niños como mi padre, dejaron recuerdos hermosos, brillantes. ¿Sí? Y pienso en la película La vida es bella, ¿sí? En un campo de concentración, ¿no? Sí, niños italianos y su padre. Pero la construcción de esos recuerdos también nos hace pensar en que la educación primaria pública japonesa también tuvo una cara muy positiva. Enseñaba saberes prácticos para la vida, los formaba física e intelectualmente, los contenía frente a un mundo de adultos muy conflictuado. Los maestros también pudieron construir un microclima que fue el mundo de los niños, en donde la propaganda política, la bajada de línea estaban, pero no desbordaban dentro de un programa de formación integral razonable. Bueno, será el primer tema que yo voy a tratar en este curso de educación en Japón que desarrollaré en abril. Ahora no me voy a extender más, pero algunos elementos entonces de la educación de preguerra, bueno, van a continuar. Pasé la diapositiva, ¿se ve bien?
Alguien que me confirme. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, gracias. ¿Qué imágenes se han generalizado de la educación japonesa? Lo que llama la atención a los argentinos, a nosotros, yo me incluyo por supuesto porque soy argentina, ¿no? Es el tema de la limpieza y el de la educación moral. Siempre que hablo de educación en Japón, destacamos esos aspectos, muchos destacan esos aspectos, ¿no? Pero al hablar de esos puntos, yo me puse a reflexionar y me di cuenta que de algún modo se alude a dos grandes lastres que cargamos en nuestra educación, ¿sí? Recordemos que la educación moderna en todo el mundo, ¿no? La educación que se desarrolló a partir de la modernización, de la conformación del Estado-nación moderno, tuvo como funciones, además de formar al ciudadano patriota, el moldear a los niños para desempeñar roles productivos en la sociedad moderna. En los países americanos, como la Argentina, como el nuestro, además debía socializar e integrar al inmigrante, ¿sí? En su gran mayoría, estos inmigrantes, en el caso de la Argentina, provenían de países europeos, de modo que prácticas básicas de la cultura occidental se reproducían ya desde el hogar, ¿sí? Pero ahora volvamos a Japón y pensemos, pero cuando se introduce esta educación moderna, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad con otra matriz cultural diferente como las asiáticas, en donde debían occidentalizarse también? Allí la tarea de la escuela aumentaba porque esas pautas debían enseñarse en la escuela, ¿sí? Además de que los padres estaban absorbidos por el aparato productivo y no tenían tiempo de brindar esos conocimientos. Que por otra parte, en la etapa premoderna, sí se hacía dentro del ámbito doméstico. Por eso, el enseñarles en la escuela a limpiar, a cultivar, incluso en las escuelas urbanas, a criar animales de granja, fueron parte de la currícula. Lo son aún hoy y no limitadas a las escuelas agrarias como en nuestro país. Mi padre siempre contaba lo difícil que era encontrar pastos en verano para alimentar al chivo de la escuela, cuya tarea se turnaba entre los alumnos. Incluso nos cuesta imaginar cómo en una isla subtropical como es Okinawa le fuera difícil encontrar alimentos para el chivo. Pero ahora nos ponemos a pensar, y estos son indicios de que la civilización, entre comillas, y el monocultivo, en el caso de Okinawa, la caña de azúcar, en particular en la zona centro-sur de la isla, habían avanzado a ritmo espeluznante, al punto de haber eliminado hasta los pastos para alimentar al chivo. En nuestra educación, tareas como la limpieza, la agricultura, la cría de animales de granja, ¿no? Es una tarea que normalmente le correspondería al hogar, ¿no? Pero en nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿no? Que tiene una raíz aristocrática hispana, en donde todo trabajo manual se relega a las clases, entre comillas, bajas, la cría de animales, el cultivo de la tierra y la limpieza, no son tareas para quien aspira a ascender socialmente. Pero al mismo tiempo, irónicamente, el, entre comillas, traga, eso se usaba en mi época, ahora ya no se usa. Su equivalente actual sería el nerd o también ñoño, tampoco estaba bien visto. Es decir, así la educación en nuestro país tenía un trasfondo en ideas que daba lugar a la formación de personas inútiles para el trabajo manual, pero que tampoco ponderaban el trabajo intelectual, el azar y la agilidad mental. En idioma japonés hay un adjetivo para este tipo de conductas, ¿no? Que es zuru kashikoi. Zurui es alguien que es vivo o astuto, ¿no? Y kashikoi inteligente, ¿sí? Más que el entrenamiento de la capacidad del conocimiento era lo valorado, o al menos no generaba discusión, ¿sí? Lo primero, o sea, te gané por la suerte y no por la capacidad, y por ello no discutimos, es algo que está bastante generalizado, aunque creo que no tomamos muchas veces conciencia de eso, ¿no? Y muchas veces esto de criticar al nerd o al ñoño, ¿sí?
despierta una no muy sana envidia, ¿no? En esa antinomia consolidada por los términos ya generalizados, vivo, y perdón por la palabra, boludo, porque ahora está utilizado generalizadamente, ¿no? Vivo versus boludo. En Japón es entre los años 1910 y 1930 que la educación básica se consolida como vía de ascenso social. A diferencia de nuestro sistema educativo, que aunque sí lo consigue, o sea, esta idea de la educación para el ascenso social ya mediados del siglo XX en la Argentina está implantado, ¿sí? Pero no paró de transmitir también el mensaje contrario, por ejemplo, con imágenes como el del ingeniero taxista o el universitario taxista, ¿sí? Ahora, bueno, ya en la actualidad un ingeniero tiene trabajo seguro, pero irónicamente no hace que muchos quieran estudiar ingeniería, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Perdone por la crítica, pero bueno, pensémoslo y después lo debatimos al final, ¿sí? Uno de los aspectos de la política educativa en el Japón moderno que más me impresionaron siempre, ¿sí? Es la apuesta a formar un pueblo educado, darles a todos igualdad de posibilidades. Y acá destaco esta igualdad de posibilidades. Las oportunidades lo da el medio, el ambiente, la política, pero las posibilidades sí las da la escuela. Las herramientas para acceder a la información y el conocimiento, ¿sí? Y pensemos en el sistema político japonés, antes de la guerra y ahora también, ¿no? De un fuerte tinte conservador, antes de la guerra definitivamente autocrático, ¿sí? Fíjense en un sistema de ese tipo, ¿no? Es irónico, ¿no? Lo peor es dar armas al pueblo para pensar, pero la élite aristocrática japonesa sí lo hizo. Allí también hay algo de pensamiento confuciano para explicar esta conducta. La necesidad de nutrirse de cuadros formados, aceptando el riesgo de que también surjan quienes les disputen el control del poder. Es que para los japoneses, sin importar su origen social o económico, todos estaban en el mismo barco y había que remar, trabajo físico al que no le hacían asco. Es curioso, pero el propio emperador tiene su arrozal, que cultiva en persona y del cual ofrenda sus granos a sus ancestros para asegurar una buena cosecha. Da el ejemplo. Por supuesto que el emperador no vive del arroz que cultiva, es solamente simbólico. Pero esta idea de dar el ejemplo, ¿no? En definitiva, y esto bueno, es para reflexionar también. Disculpen si es un poco fuerte la imagen, pero en definitiva, los japoneses no comen vidrio. Buena advertencia para aquellos que tienen una imagen del japonés sumiso, pasivo, obediente, ¿sí? La educación la aprovechan para formarse, para educarse y para tener libre pensamiento y reflexionar sobre la realidad. La siguiente etapa de la presentación tiene que ver con los cambios de posguerra. Antes, bueno, no lo mencioné, pero antes la ilustración era el libro de Educación y Sociedad en el Japón moderno, con el cual vamos a discutir en el curso, ¿sí? Y ahora les muestro la etapa de esta historia de documental, que es una antología de documentos para el estudio de la historia de la educación, traducido al castellano, en el cual también, bueno, tuve la oportunidad de colaborar, ¿sí? El gobierno de la ocupación, dirigido, o sea, el gobierno de los aliados, pero encabezado por los Estados Unidos, que tomó las riendas del tema, ¿no? No fue quien trajo la democracia al Japón, sino que el que abrió el espacio para que floreciera tras más de una década de estar en letargo. La administración MacArthur abrió las cárceles y liberó a los presos políticos, muchos intelectuales de izquierda que pudieron sobrevivir a la prisión y la tortura. Muchos entraron en el sistema educativo y lo reestructuraron. El gobierno promovió la sindicalización, aunque luego la limitará nuevamente, pero borró todo rastro ultranacionalista y totalitario del sistema educativo y en menos de 6 meses todo estaba en marcha otra vez.
Y desde entonces el sindicato de docentes fue y es uno de los más activos de Japón. La igualdad de posibilidades en ese momento fue algo real y concreto. Muchos soldados jóvenes desmovilizados hicieron uso de las becas del gobierno para iniciar estudios universitarios y reinsertarse en la sociedad. El sistema educativo de estructura 6-3-3-4, o sea, 6 de primaria, 3 de secundaria básica, 3 de secundaria superior y 4 de universidad. Los 9 primeros años fueron obligatorios, son obligatorios. ¿Sí? Bueno, también el derecho de esta educación obligatoria no solamente es para los ciudadanos japoneses, en la actualidad, para todos los hijos de residentes extranjeros también se garantiza este derecho. Bueno, luego los 3 años de secundaria superior son opcionales, a esos niveles se accede por examen de ingreso y cuenta con las más variadas especializaciones y capacitaciones. Es arancelado, pero bueno, hay becas y se accede prácticamente toda la población juvenil en esa edad actualmente. ¿Sí? Y los que se gradúan de esa secundaria superior pueden acceder a las carreras universitarias de 2 años, los que eligen carreras cortas, o 4 años, las licenciaturas. ¿Sí? Los posgrados, igual que en la Argentina, son de 2 años de maestría y 3 años de doctorado. ¿Sí? Esos 2 años de maestría, muchos completan su formación profesional. ¿Sí? Por ejemplo, hay licenciados en Derecho, pero que no pueden ejercer la abogacía. En esos 2 años estudian para rendir el examen nacional y obtienen la matrícula y pueden ejercer como abogados. Y así con otras profesiones. Por supuesto que medicina tiene su sistema diferente, muy similar al nuestro, ¿sí? de 6 años y con periodo de prácticas, etc. Si bien se trata de un país alineado dentro de la órbita capitalista, tiene estas herramientas para asegurar la igualdad de posibilidades para todos sus ciudadanos. El ex embajador del Japón en Chile y primer voluntario senior en nuestro Centro de Estudios Japoneses en la Universidad de La Plata, el profesor Akira Sugino, nos relató que después de la guerra fue beneficiario de esa beca y gracias a ello pudo estudiar una carrera universitaria y luego ingresar en el servicio exterior. Pero lamentablemente el modelo de capitalismo estadounidense fue ganando terreno. A fines de la década de 1980 se produjo el avance del neoliberalismo y terminó destruyendo muchas de las conquistas de posguerra. El sistema en los años 80 se volvió ultra competitivo, generando problemas sociales que con el tiempo fueron agravando. La casi salvaje e inhumana competencia llevó a la muerte a muchos niños y jóvenes, y el desarrollo de la violencia escolar y doméstica y el bullying. Para tratar sobre el sistema educativo, existe bueno, esta publicación del Ministerio de Educación, esto corresponde al año 2000, y aquí tienen un gráfico con el sistema educativo, la estructura del sistema educativo con un jardín de infantes, y está señalado en verde, una educación elemental básica, o sea, primaria, generalizada, igual para todos, y después, bueno, la secundaria superior, la secundaria inferior, la parte obligatoria también, y la secundaria superior, en donde ya ven la diversificación de especialidades y ramas, y por último, las universidades. Bien, vamos a ver ahora un fragmento del video preparado por JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, donde muestra las actividades e instalaciones de una escuela primaria. Vamos a ver unos 5 o 6 minutos de este video. Cualquier cosa me dicen si ahí empieza, si no se ve.
escuela en grupo. Los padres se turnan para vigilar la seguridad de los hijos en los cruces peatonales. En la entrada de la escuela, el director y el vicedirector llaman a los niños mientras los reciben en la puerta. En las escuelas, los zapatos están prohibidos. Los alumnos se ponen chinelas antes de entrar al salón de clase. En Japón, la asistencia a las escuelas primarias y escuelas secundarias de niveles inferiores es obligatoria. Los niños pasan la mayor parte del día y la mayoría de su delicado periodo de crecimiento en grupos grandes. En la escuela no solo se enseñan conceptos académicos, sino también sobre moral y buenas costumbres, sentando las bases esenciales para la vida como miembro de una sociedad. Veamos la educación en las escuelas actuales de Japón, viviendo un día en la vida de una escuela primaria. Aquí la película, ahora vamos a seguir, pero fíjense también la estructura de las aulas, ¿no? Desde el pasillo podemos ver el interior. Yo también tuve oportunidad de visitar una secundaria cuando uno de mis compañeros de la maestría estaba haciendo sus prácticas docentes en secundaria superior y también tiene la misma estructura. No se molestan entre las distintas clases, pero desde el pasillo podemos ver el ambiente del aula, ¿no? Recientemente, un mayor número de escuelas implementaron la lectura matinal. Aunque solo dura alrededor de 10 minutos, el programa hace que los niños se mantengan en contacto con la lectura y les da la oportunidad de apaciguarse antes de que comience el día de clase. Después de elegir los libros que les gustan de las repisas del salón, se sientan a leer. Cada clase tiene alrededor de 40 niños, con varones y mujeres en cantidades iguales. Pero, ¿dónde está el maestro? Los maestros están todos reunidos en la sala de maestros. Interrupción, perdón. Fíjense la sala de maestros, ¿no? Es un lugar en donde cada maestro tiene su escritorio y tiene sus materiales y puede fotocopiar y puede conversar con sus colegas de otros años y hablar sobre la situación de los niños que tuvieron o que van a tener el año próximo, etcétera, ¿no? Y el director y el vicedirector también tienen su escritorio en la sala de maestros. En la reunión matutina, los maestros hacen un repaso rápido de los hechos y las comunicaciones del día. Se asignan los maestros en forma individual la variación de la enseñanza y la administración de las tareas generales para que la escuela siga funcionando sin problemas. おはようございます。今日も元気かな？そしたら、そこまでですね。日直さん、お願いします。爽やかな一日の始まりです。元気に挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。 Después de su saludo entusiasta, los niños empiezan a charlar entre ellos. Esta escuela implementó la charla de 1 minuto. Esta actividad capacita a los niños para organizarse y expresar sus opiniones con claridad y escuchar con atención lo que dicen los demás.
今村君。はい、元気です。お、今日も元気ですか？いいね。じゃあ次行くよ。柴田君。はい、ちょっと元気です。ちょっとだ。Después de tomar lista, el maestro lleva a cabo un examen de salud para asegurarse de que cada niño está sano. El maestro registra quién llegó tarde, quién estuvo ausente, enfermo o lastimado, como también registra sus hábitos. Esta práctica juega un papel valioso en controlar la salud y manejar la enfermedad para todos los niños de la escuela. そこのトイレが少し水が流れなくて使えないのが今日も使えませんので、皆さんちょっとおトイレ行くときは先生もだけどあっちに。El maestro explica las actividades que se realizarán durante el día. あ、歌ってないね。Los niños cantan en voz alta, espantando la somnolencia y poniéndose de buen humor para empezar la clase. Ellos mismos eligen una canción. Comienza la clase según el horario establecido. Sobre la base de unidades de estudios preparados por el Ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, cada escuela organiza una agenda de 5 días dividida en bloques de 45 minutos. 45-minute blocks. もう一回今日の学習を確かめておきましょうか。では3、はい。国語の教科書を机の上に出してください。70ページ、クラスの前で発表しましょうっていうところがあるね。ちょっとそこをみんなで読んでみましょうか、一度。Los libros de texto se usan para las clases. Cada libro de texto tiene en un solo volumen todos los contenidos que se espera que los niños aprendan. En la educación obligatoria, el gobierno nacional provee los libros de texto. Muy bien, cortamos aquí, vamos a continuar la presentación. Algunos aspectos entonces de la educación primaria, que en realidad yo no tuve la oportunidad de experimentarla, pero a través de también mis compañeros de maestría, colegas que iban o ya estaban ejerciendo o iban a ejercer en la educación primaria, secundaria básica, secundaria superior, también me han contado, ¿no? Esta espontaneidad de los chicos, ¿vieron cómo contestan rápido, ¿no? Esa espontaneidad poco a poco se va perdiendo, ¿no? Y los chicos se vuelven más retraídos, ¿sí? A medida que avanzan, ¿no? Lo del control de salud también es interesante. La educación primaria desde el periodo de modernización de Meiji, mediados del siglo XIX, lleva, y especialmente, bueno, los primeros años del siglo XX, el Ministerio de Educación ha llevado un control, ¿no? Sobre, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Y el tema de que comen en la escuela también, ¿no? Con una dieta, bueno, supervisada, ¿sí? Por una nutricionista también especialista. Algunos aspectos que también tienen que ver con la particularidad del sistema educativo japonés, el ámbito de alcance de la escuela. Los docentes establecen el control hasta incluso sobre el recorrido de los chicos de las escuelas a sus casas, ¿sí? Llevan anotado, o sea, tienen un registro de eso también, a pesar de que las idas y vueltas al hogar también no se hace en forma conjunta, no en grupos. Además, una vez por año, los maestros deben visitar el hogar de sus alumnos, ¿sí? Hay clases abiertas también donde se invita a los padres, y dentro del gobierno de la escuela está el llamado la Asociación de Padres y Maestros, ¿no? En sus siglas en inglés, así lo utilizan los japoneses, ¿no? PTA. Se organizan y turnan inclusive para la seguridad vial, como lo vimos en el video. Y esto es una práctica que, bueno, la de ir a la escuela en forma grupal, ¿no? Se desarrollaba antes, es otro de los recuerdos de mi padre. Bien.
El personal docente es de tiempo completo en la escuela y está contratado por la Comisión de Educación Local o Prefectural de acuerdo a la jurisdicción del instituto educativo. O sea que cualquier maestro que quiera emplearse debe rendir exámenes, responder a la convocatoria, a los listados, como lo llamaríamos nosotros, ¿no? De cada distrito. ¿Sí? Ahí se presenta, bueno, y cuando surgen vacantes son llamados y adquieren trabajo de tiempo completo. Además, bueno, los maestros también deben hacerse cargo de la supervisión de actividades extraescolares. Desde los grados superiores hasta la universidad se forman clubes de actividades culturales o deportivas, ¿sí? Y supervisados siempre por un docente, y eso es un trabajo extra de los maestros también, ¿no? En el caso docente, entonces, ya les hablé un poco de la selección y cómo es su trabajo. Este tema, de hecho, tuve compañeros que estaban preparando ese examen para entrar a trabajar en algunos de estos distritos y tener una maestría siempre les sumaba puntos, ¿no? O los preparaba para esos exámenes, ¿sí? Para los maestros las obligaciones son numerosas, incluyen actividades en verano que muchas veces no están bien pagas, ¿sí? En Japón, como aquí, la docencia no es de los trabajos mejores pagos. Esto pues, es el estereotipo, ¿no? De que es la profesión más respetada y que es la que mejor paga. En realidad es como en todas partes. La gran ventaja que tiene frente al sector privado es la seguridad que ofrece, ¿no? Un cargo público. Con los docentes entonces son respetados, pero también sufren violencia escolar, presiones de todo tipo, ¿sí? Aquí, bueno, les voy a dejar también videos para que vean sobre otros momentos de la vida escolar, y en el caso de la escuela secundaria, un maestro de inglés, sí, creo que es estadounidense, que les muestra el interior de una escuela, ¿sí? Está la narración en inglés. Bueno, y en cuanto a la universidad, la educación superior, se cree que la mitad de los graduados en la educación secundaria superior accede a la universidad. Ahora, como hubo una gran baja en la natalidad, sí, no se vuelve tan complicado, pero ingresar a la universidad es tan difícil, ¿no? Pero en los años 80 se habló hasta incluso de infierno de los exámenes y muchos de los suicidios, no hay problemas entre los adolescentes y jóvenes surgía por este motivo, ¿no? La dificultad de ingresar a la universidad. Aquí es donde tuve una importante experiencia. Creo que fui muy privilegiada porque yo fui a estudiar a Japón, pero luego me pude quedar a trabajar y tuve la posibilidad de trabajar como asistente en clases de español y luego dictar clases de español en universidades públicas y privadas de Japón también, ¿no? Colaborando con docentes japoneses. Y por último, después de mi doctorado en Okinawa, en Kyoto, ahora vamos a ver el instituto, pude entrar a trabajar como docente contratada en la Universidad de la Ryukyu en Okinawa, en el departamento de la cátedra de geografía, en el departamento de geografía, en la cátedra del doctor Tomonori Ishikawa, que es uno de los máximos especialistas en historia de la migración o estudios sobre la migración japonesa a Latinoamérica, ¿sí? Así que me dio esa oportunidad y tuve un contrato de 2 años. Entonces, conocí la universidad como alumna de posgrado y conocí la universidad también como docente, ¿sí? Y además con el privilegio de trabajar en una universidad nacional como la Ryukyu, en donde pude asistir a juntas de profesores, ver exámenes de ingreso, colaborar en la corrección de esos exámenes, ver la inscripción a las materias generales. El sistema universitario japonés es muy diferente al nuestro, y es uno de los puntos en los cuales la conversación entre universidades argentinas y japonesas es muy problemático, porque esa diferencia es muy grande, ¿sí? Desde la perspectiva nuestra, de la Argentina, el nivel académico es como lo imaginan. Los jóvenes japoneses ingresan a la universidad con un alto nivel de conocimientos, ¿sí? Especialmente en matemáticas y ciencias exactas, ¿sí? Al punto de que los contenidos equivalen a lo que es los programas de primero e incluso segundo año de nuestra universidad, ¿sí?
pero en general no se corresponden a nuestros planes de estudio. Son licenciaturas en distintas áreas del conocimiento de 4 años, con un ciclo básico de 2 años en donde cumplen materias, cumplen créditos, ¿no? Materias que toman en distintas áreas y facultades exactas, naturales, sociales, humanísticas, tienen que tomar materias de todo, y los 2 últimos años sí son de especialización, ¿sí? Y no se reciben como especialistas de nada, o sea, esa especialización como profesionales en las distintas áreas la hacen o cuando salen al trabajo o en los posgrados, ¿sí? Bueno, inclusive como les comentaba recién, se habrán dado cuenta de que los docentes también, en muchos casos se requiere de este trabajo de estudios de posgrado, ¿no? Para poder acceder a puestos, etc. En el caso desde la perspectiva de los japoneses, no entienden, por ejemplo, por qué nuestras carreras universitarias se prolongan tanto tiempo, ¿no? Y esta prolongación muchas veces no tiene que ver con un bajo nivel en la formación de los universitarios. Las carreras se extienden hasta, incluso llegan hasta 8 años en promedio en nuestras universidades, pero muchos empiezan a trabajar en las cátedras y se empiezan a formar como investigadores, así que muchas veces el título de licenciatura nuestro conlleva internamente la experiencia de un posgrado, ¿no? Igual, bueno, es un posgrado informal sería. Igual ahora se está generalizando en nuestro país el dar cursos de posgrado de 2 años, ¿no? La conformación de cátedras también es algo diferente a la nuestra, ¿no? Existen jerarquías, hay profesores titulares, adjuntos, asociados, profesores ayudantes, jefes de trabajos prácticos, pero todos finalmente dan las horas de clases en función de sus áreas de investigación, especialización, ¿no? Y contribuyen a ofrecer uno de los alrededor de 120 créditos que debe cumplir un estudiante de universidad para obtener su título de licenciado, ¿sí? Hay algunos videos y lo que quería compartir dura unos 8 minutos, pero es este video de la Universidad de Tsukuba, que bueno, no tiene que ver con la universidad. Vamos a ver que hay algunos aspectos que son, ya nuestras universidades se están acercando a eso, ¿no? En cuanto a infraestructura y elementos, pero es un video creativo, original, puede generar críticas, después eso también es motivo de discusión. Utilicen el chat para poner todas sus impresiones, comentarios y críticas mientras van viendo el video, pero bueno, lo comentamos luego, ¿no? Es el ómnibus que da vueltas alrededor de todo el campus y recorre todas las facultades. En la Universidad de La Plata también tenemos nuestro ómnibus. En este caso hay un servicio que es gratuito, lo ofrece la universidad, ¿no? De dar vueltas. Y el micro de línea también entran en el campus, ¿no? Y nos llevan a la terminal, etcétera, ¿no? Lugares del centro de la ciudad de Tsukuba.
Es una clase de una alumna de tercer año de el colegio, sería College de Educación, y que está programando una visita de chicos, de estudiantes de secundaria al campus, ¿no? Les pregunto, ¿se ve bien la imagen? Si no, la trato de ampliar. A ver, vamos a ver. Puedo ampliar la imagen. Si se ve mejor. A ver, si no hago lío. Esperen, a ver, vamos a adelantar. Un estudiante de arte de segundo año. Es un estudiante de posgrado en sistemas de comunicación. La Facultad de Medicina tiene su hospital universitario. Y un estudiante de sería licenciatura, ¿no?, en enfermería. En la biblioteca de medicina. Estudiantes de educación física. Muchos hacen deportes, casi como, profesionales, ¿no? Son amateur, por supuesto, sí, estudiantes universitarios.
Terminaron la obra de arte, miren lo que se trata, de lo que se trata. ¡No! Muy bien. Vamos a pasar a la... No voy a detenerme, porque ya gasté demasiado tiempo, pero tuve la inmensa suerte también de poder, después de terminar mi maestría en Tsukuba, en la universidad que ustedes vieron, acá entre los presentes hay gente también que tuvo la posibilidad de estudiar allí, de Tsukuba terminar la maestría. Pude entrar en el doctorado en esto que se llama Sokendai, que es una universidad nueva de posgrado, en estudios avanzados, que depende, igual Tsukuba es una universidad nacional, Sokendai también es universidad nacional, pero solo de posgrado, y su facultad de estudios culturales y del Instituto de Estudios Japoneses está en Kioto, en Nichibunken. Y bueno, para el que quiera hay un video de presentación y bueno, puede recorrer este instituto superior. Un detalle más de Tsukuba que es importante de destacar, Juan Carlos Yamamoto lo mencionó también, la Universidad de Tsukuba es la sucesora de lo que fue inicialmente la Universidad de Educación de Tokio, ¿sí? Y era una universidad que formaba docentes y tenía como característica también tener cursos nocturnos, ¿sí? No es algo que sea muy común, ¿sí? Para gente que trabajaba poder recibir educación superior en docencia, para ejercer la docencia. Así una universidad de carácter muy también progresista, ¿sí? Y bueno, también hay una de las razones por las cuales se la mudó a Ibaraki-ken y existe Tsukuba ahora, bueno, tiene que ver con esa historia, pero el que tenga curiosidad, en abril, yo sigo promoviendo mi curso, en abril me voy a extender más al respecto, ¿sí? Y este es el emblema de la Universidad de la Ryukyu, en donde les comentaba recién que había trabajado ya. Ya no fui como alumna, sino como docente, y trabajé 2 años. Y acá viene en el escudo 1950. Sí, se formó en momentos de la ocupación, fue el gobierno de la ocupación. En el caso de Okinawa, la ocupación estadounidense se prolongó hasta 1972, la administración de los aliados, ¿no? Y se formó la universidad en el 50 con material también en su biblioteca, así donado por importantes universidades norteamericanas, así que tiene una colección en lengua extranjera muy interesante. Bueno, paso rápidamente a problemas actuales. A través de las novelas televisivas, el anime, el manga, los videojuegos llegan hasta nosotros relatos de historias que se contradicen en algún sentido con esa imagen estereotipada que se difunde por los medios. La familia es importante, sin embargo hay violencia doméstica, se produce el fenómeno de los hikikomori, hay violencia escolar. La familia está desmembrada producto de las exigencias del mundo capitalista. En particular, durante la primera década del siglo XXI aumentó visiblemente el número de gente que duerme en las calles de las principales ciudades japonesas. No podemos entrar en detalles respecto de esta situación, pero lo llamativo es que hasta donde podemos ver, no hay niños en la calle, ¿sí?
Aunque ustedes si vieron films de Corea, el tema de niños abandonados en situación de pobreza se ve frecuentemente. Pero bueno, la sociedad japonesa todavía te cuida más ese sector de la población. ¿Sí? Aquí tengo el gusto de presentarles el libro del doctor Manabu Sato de la Universidad de Tokio, El desafío de la escuela. El subtítulo es Crear una comunidad de aprendizaje. ¿Sí? A través de sus páginas van a poder entrar en el mundo real de los maestros y con sorpresa van a descubrir que no es tan diferente del de nuestros maestros. ¿Sí? Parte de la desigualdad creciente que en alguna conferencia él sostuvo que en la posguerra era casi nula, porque todos eran pobres, pero a todos se les dio la posibilidad de estudiar por igual. Pero lo que hizo el capitalismo y en las últimas décadas profundizó el neoliberalismo fue terminar con esa igualdad de posibilidades. Aquellos niños que no podían seguir el ritmo de los más avanzados quedaban marginados y ello generaba violencias. La clave está en la propuesta de una comunidad de aprendizaje. Es muy interesante leer el libro del profesor Sato porque habla de la verdadera revolución educativa, la reforma educativa de base trascendente. Bueno, es una reforma educativa silenciosa, ¿sí? Pero él, siendo investigador, docente de la Universidad de Tokio, se dedicó a investigar in situ, en el lugar de trabajo de los maestros, y no pasó semana de su trabajo de investigador de recorrer escuelas, ver aulas, ver maestros, hablar con profesores de secundaria básica, ¿sí? Conocer sus problemas y de ahí idear la solución. Y ha tenido, bueno, gran repercusión, tal es la repercusión que ha tenido de formar esta comunidad de aprendizaje. Inclusive estas ideas fueron ya tomadas por escuelas en Corea, en la República Popular de China y en Indonesia, bueno, en otros países del mundo, en Medio Oriente también, ¿no? Frente a la competencia brutal que dio origen en los tiempos de rápido crecimiento económico, de hablar, como les dije antes, de infierno de los exámenes, la práctica de la comunidad de aprendizaje ha significado un gran cambio. La clave no estaba en buscar dar mejores clases, sino en conseguir que todos los niños aprendan, ¿sí? Que los docentes mejoren sus conocimientos y técnicas puestas al servicio de ellos. Y la clave fue el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Lo mismo en el caso de los maestros, ¿sí? Es interesante, bueno, para el que no asista al curso, lo invito a leer el libro, porque habla de eso, de que los niños entonces aprendan a adquirir conocimiento, ¿sí? Porque el adquirir conocimiento es lo que les da seguridad y armas para salir a la sociedad, ¿sí? En el video de propaganda inicial que les comenté, se hablaba del valor de la familia, que todavía es elevado dentro del sistema educativo y merece también un tiempo de desarrollo y espacio que no tenemos aquí. Habría que hablar, sí, con más detenimiento del tema de la familia y la educación, ¿sí? Lo que podemos dejar en claro es que cuando se adoptó el modelo de sociedad capitalista individualista impuesto tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, este camino terminó llevando a la sociedad japonesa a la desintegración de ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, ¿sí? El valor de la familia es algo que está mutando a otras formas y bueno, si no lo vieron, lo recomiendo, vean el film de Koreeda, Somos Familia, y ahí, bueno, un poco les va a mostrar, ¿no? A nivel de población menos favorecida, cómo está cambiando el concepto de familia. Y ni qué hablar, bueno, de los problemas de baja natalidad y de la baja tasa también de bajo número de casamientos, ¿no? Para seguir reflexionando, tomaré unas observaciones que realizó la licenciada Aya Yanai, egresada también de la Universidad de Tokio, ex empleada bancaria y ahora emprendedora independiente. Una presentación que ha subido a YouTube, ¿no? En donde ella presenta 5 puntos para cuestionar la educación escolar japonesa.
Y lo traigo ahora, lo presento ahora para que vean también desde la perspectiva de los japoneses cómo critican su sistema educativo, ¿sí? La educación que fomenta el comportamiento grupal, dice. Porque habiendo sido formalizados en tiempos de rápido desarrollo económico, estamos hablando de la década del 60 y del 70 del siglo XX, ¿no? ¿Por qué hoy se sigue aplicando cuando la realidad cambió totalmente, ¿sí? En esos momentos sí era necesario incorporar al mercado laboral recursos humanos entrenados para cumplir órdenes y actuar en conjunto, pero hoy ya no es eficiente. Además, esto de actuar todos de igual manera ha derivado en la justificación de una sociedad de consumo en la que los niños quieren tener el último modelo de juego electrónico porque todos lo tienen. Hoy más que nunca se requiere de ponderar iniciativas individuales creativas. El valor del dinero también, porque viviendo en una sociedad capitalista, dice, no se ha incluido en la educación aspectos o educación respecto del valor del dinero. Y al no saberse, no tenerse conocimiento, se lo toma con desconfianza como algo sucio. Es una herramienta básica para progresar en esta sociedad, pero no hay una educación al respecto. Después, esta educación masiva y reglamentada, estructurada, mejor dicho, ¿no? ha dado lugar a la idea de que existe una sola respuesta correcta para cada problema. La educación masificada fomentó esa idea, ¿sí? Pero debe generalizarse el conocimiento de que pueden existir alternativas, incluso hasta opuestas, igualmente correctas, ¿sí? Como que existen religiones monoteístas con un único Dios verdadero frente a politeístas que hablan de que hay sí múltiples dioses verdaderos. Cuarto, el conocimiento que se adquiere no se puede usar, ¿sí? La educación tradicional japonesa es de carácter memorista y, por ejemplo, se pasan 6 años estudiando inglés, pero no lo pueden usar, no pueden hacer uso, ¿no? Es uno de los aspectos que los propios japoneses están criticando a su educación, ¿sí? Y después otra idea que también va en contra del desarrollo y la adaptación a las nuevos desafíos del mundo actual es la idea de perfección. En japonés hay una palabra que se dice kanpeki. Kanpeki es perfecto y hay una incluso forma de pensamiento kanpeki shugi, ¿no? Si no se tiene la respuesta perfecta, correcta, temiendo al fracaso, no se avanza ni se habla. Y por eso también esa espontaneidad que vimos en los niños pequeños de primaria se va perdiendo, ¿sí? Porque se premia a la perfección entre comillas. Y esto genera todo lo contrario, ¿no? Retraso. El sistema educativo, la educación japonesa, enfrentan muchos problemas y desafíos, tantos como la nuestra. Las diferencias nos sirven para ver otras prácticas de las cuales pueden surgir ideas que nos lleven a la solución de nuestros problemas de diferente carácter. Quizá lo que tienen en común son las causas, y por eso precisamente es interesante ver cómo la sociedad japonesa, sus profesionales, los enfrentan y las soluciones que encuentran. Y para eso estamos desarrollando espacios para estudiar sobre cultura japonesa, historia japonesa, sociedad, para encontrar soluciones para nuestros problemas de desarrollo. Por último, bueno, les presento esta lectura y con esto voy a cerrar mi presentación publicada hace 30 años, 31 años, en 1989. Es de la doctora, creo, Marcela Mollis. Es investigadora en educación, incluso ha sido, y creo que sigue trabajando como asesora en educación superior también. Ella en los primeros tiempos, fines de la década del 80, mediados de la década del 80, se dedicó a estudiar sobre educación en Japón y publicó este artículo, ¿para qué sirve conocer la historia social de la educación japonesa en la actualidad? Esto está hablando de 1989. Revisando su artículo en donde debate por qué hay que estudiar esta historia, menciona el etnocentrismo o eurocentrismo histórico y la particularidad versus la universalidad al estudiar el caso japonés, observando la coexistencia de elementos tradicionales, por ejemplo, la supervivencia de la ética colectiva, ¿sí?
También el impacto de la modernización y el convertirse el Japón en un estado capitalista, aunque con características propias, y esto habla de lo de la particularidad, ¿no? De todos modos, considero que no puede ella escapar del orientalismo y del eurocentrismo al señalar que el sistema educativo tuvo fundamentalmente una función conservadora de la transmisión de tres componentes: valores morales heredados, el nacionalismo como ideología legitimadora de prácticas expansionistas y el sentido de autosacrificio colectivo, y la meritocracia, perdón. La jerarquización de la sociedad en base al conocimiento. ¿Sí? Este artículo entonces será punto de partida para desarrollar un análisis comparativo de los dos sistemas y qué cosas pueden servirnos como pistas para tratar nuestros propios problemas. ¿Sí? Bueno, para el que no pueda hacer el curso, no quiere hacer el curso, también va a estar la publicación si la quiere para leerla. Y mi idea es también generar un espacio abierto de discusión y debate sobre educación en Japón, educación en Argentina. Bueno, con esto termino mi presentación. Les agradezco a todos. Esta es una presentación, la primera charla de la Asociación Japonesa en Argentina, en su ciclo de charlas. Estamos colaborando todos para ayudar a la recaudación de fondos para poder seguir sosteniendo sus actividades y este tipo de actividades también. Así que para colaborar hay un bono contribución y acá quedan los datos de la cuenta, cómo hacerlo. Y bueno, si no, después escriben a la Asociación Japonesa y van a tener la referencia. Para aquel que pueda colaborar, se lo vamos a agradecer profundamente. ¿Sí? Y bueno, y con esto termino mi presentación y voy a abrir el tiempo de debate, de discusión y de pregunta. A ver, esperen. Lo de la Universidad de Tsukuba y ese video debe haber generado por ahí quizás la incógnita, el gran signo de interrogación de por qué eso. Pero es una realidad tan diferente, no creo que tan diferente, ¿no? Pero el resultado, lo importante del resultado de la actividad colectiva y colaborativa, ¿no? Formar la comunidad de aprendizaje, ¿sí? Nada se puede resolver solo, pero el individualismo que pervive en nuestra sociedad, en nuestra sociedad occidental, hace que se siga haciendo hincapié en eso y no. Para poder salir es importante formar una comunidad de aprendizaje y todos contribuir para elevar el nivel educativo de todos. Un poco el mensaje del doctor Sato es ese, ¿no? De la importancia y no es, la formación del maestro no es para dar la mejor clase, es para garantizar el derecho de los niños a aprender, garantizar que se cumpla el derecho a aprender. Los maestros, los docentes siempre estamos preocupados por la mejor clase y no necesariamente la mejor clase es la garantía del aprendizaje. Y tenemos que poner el acento en los niños. Y en una sociedad que este neoliberalismo hace más desigual, y en Japón también, pero eso no es lo que se presenta públicamente. Existe este movimiento de maestros dirigidos por investigadores de la Universidad de Tokio, de la universidad más prestigiosa, que sale al llano, va al campo, va al aula, se vincula con los docentes, conoce los problemas reales y produce investigación. Incluso él critica qué es la capacitación docente y curiosamente lo que él critica es lo que estamos repitiendo nosotros. No son líneas directivas desde arriba, trabajos de investigación teóricos. No es eso. La capacitación docente tiene que ser la observación de clase y el intercambio de ideas. No es la planificación, es ver el resultado. ¿Cómo se consiguió el aprendizaje del niño? ¿En qué se fracasó? ¿Y por qué es importante esto? Ya esto no tiene que ver con ideología. Adquirir el conocimiento es adquirir poder. Es adquirir poder para decisión. Ahora que estamos hablando de femicidios también, una de las razones más importantes y que nadie apunta es la independencia económica de la mujer.
¿Por qué la ata a una familia de ese tipo de características? Porque precisamente el temor a quedar sola, a no tener recursos, a no poder sostenerse, la hace soportar situaciones de ese tipo. Fíjense lo importante, el conocimiento del poder, y nosotros como docentes tenemos que garantizar eso, y en Japón también están preocupados por eso, ¿sí? No es formar una sociedad uniforme, disciplinada, y que acepte las lineamientos, las directivas, no, es una sociedad pensante, ¿sí? Eso es lo importante, y por eso, después de repetir tantas, perdón las palabras y los adjetivos, tantas pavadas sobre la educación en Japón, la disciplina y la limpieza, vean que hay un trasfondo mucho más importante que eso, ¿no? Bueno, es un poco mi mensaje, perdón. Ahora ustedes, veo que en el chat hay un montón de comentarios. Si tienen preguntas, me dice, pueden abrir todos los micrófonos y vamos viendo, a ver, en orden, si alguien tiene preguntas o comentarios. No sé si la persona por la Cecilia. cual hicimos sí. Cecilia, Héctor. Sí, muchas gracias. Gracias desde ya por la charla, realmente muy, muy interesante, ¿no? Y una pequeña pregunta, primero un pequeño comentario y luego una pregunta. El comentario es desde ya que, por supuesto, hay aspectos que dan envidia respecto a la educación en Japón, pero también es interesante esta visión, esto de mostrar los aspectos críticos y criticables, digamos, de la educación, incluso de la vida en Japón, debido a lo que impone el capitalismo, digamos, ¿no? Esto de la competencia permanente y el individualismo. O sea que es muy interesante esto, mostrar los aspectos absolutamente positivos y también los negativos. Ahora, no capté bien, pero me dio la impresión de que este sistema educativo que pretendía la igualdad de oportunidades se inició a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un poco mi pregunta es, ¿cómo era la educación antes de la Segunda Guerra? Y además comparando también, trayendo a colación, y acá viene el comentario, de lo que fue la educación en la Argentina desde finales del siglo XIX, que también tuvo esa misma finalidad, digamos, de igualdad de posibilidades, ¿no es cierto? Con la escuela gratuita, obligatoria, digamos, y que era una sociedad aspiracional, la de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? La educación en la Argentina, así como hoy envidiamos la educación en Japón, en la primera mitad del siglo XX se envidiaba la educación en la Argentina también, ¿no? Lo lamentable es cómo hemos retrocedido, ¿no? En estos últimos decenios, ¿no? Entonces, ¿cómo era la educación en Japón antes de la Segunda Guerra? Bueno, en el libro que les mostré, Educación y Sociedad en el Japón Moderno, desarrollo más en detalles este aspecto de la educación de preguerra, porque me interesaba ese aspecto fundamental, ¿no? La igualdad de posibilidades para el caso de los japoneses tardó mucho, pero para 1900 ya se consiguió la matriculación de toda la población en edad escolar, cosa que en Argentina demoró. A ver, para el caso de la Argentina, la ley 1420, el equivalente se dictó en 1872 en Japón, pero no tuvo éxito porque no era gratuita. La educación gratuita en Japón recién se va a dar en 1900 y eso va a permitir el acceso de la mujer, bastante tardíamente, pero... Y después también es una escuela de doble carril, ¿no? Aquellos jóvenes que tenían cierta capacidad y podían acceder a la educación superior, y aquellos jóvenes que iban a quedar con la educación obligatoria, ¿sí? Era hasta octavo. Actualmente la educación obligatoria en Japón también es de 8 años, y después de eso, actualmente todos los chicos completan la secundaria, ¿no? Pero antes de la guerra la gran mayoría se quedaba en el 8º grado.
y salía a trabajar, sí. Y al mercado laboral que, bueno, era muy desigual y la prueba está que en el caso de mi padre, que terminó el 8º grado, de no conseguir trabajo ni posibilidades de seguir estudiando, mi abuelo lo llama como inmigrante. O sea que mi padre nace en la Argentina, se va a Japón y en 1940, cuando termina el 8º grado, mi abuelo lo llama para que vuelva a trabajar acá en la Argentina. En cambio, mi tío, el mayor, tuvo la suerte, la posibilidad, la capacidad de ser el secundario. Y entonces, ¿qué hizo? Consiguió trabajo en Manchuria, ¿sí? Y terminó trabajando y, bueno, muriéndose, siendo reclutado y murió en China. Inclusive hay cartas de mi tío desde Manchuria o desde Okinawa antes de ir diciendo que no quería volver a la Argentina, prefería buscar nuevos rumbos. Él, habiendo nacido acá, él se fue de la Argentina a los 7 años, más o menos, 8 años. Todavía existían amigos, compañeros de escuela primaria acá que lo recordaban, ¿no? Pero le dijo a mi abuelo, no quiero volver a la Argentina, me voy a China para la propaganda, ¿no? También, ¿no? La propaganda política de la época. Era una educación entonces de doble vía, o sea, una para la generalidad de la población y una para una élite. Pero la ventaja la apertura que tenía esta educación es que aquel que quisiera estudiar y tuviera recursos económicos podía hacerlo. Ya los hijos de campesinos, ¿qué hacían? Y algunos decidieron emigrar, como de casa, ir a juntar dinero al exterior, regresar y pagarse la educación. O en el mejor de los casos, ir a Estados Unidos y educarse en Estados Unidos. Eso, y con esfuerzo, había asociaciones que los apoyaban. Por eso, dentro de todo, el acceso a la educación se daba también a niveles bajos de la sociedad, pero por supuesto que no era del común porque las condiciones de trabajo y vida naturalmente no habilitaban a todos a esa posibilidad, pero había vías, bueno, para poder ascender socialmente y la educación se volvió una forma de ascenso social. Es apasionante ver la forma en que el gobierno japonés manejó la política educativa para conseguir que la población se educara. No es algo fácil, no es algo natural, tiene que ver con una razón práctica. No es que son confucianos la educación, o sea, sí son confucianos, sí la educación es importante, pero las cuestiones materiales terminan privando, dominando. Pero cuando se comprobaron que era una vía de ascenso social, muchos trataron de acceder a ella. ¿Sí? Y gracias a eso vamos a ver que tiene casi 100% de la matriculación de los niños en edad escolar para 1900. Pero hay una encuesta de 1930 que dice que hay un porcentaje de analfabetos en Tokio del 30 o 40%. Hay muchos analfabetos por desuso, ¿sí? O sea, por un lado hay una población muy grande que puede leer y escribir en Japón desde principios del siglo XX. La adquisición la venta de diarios, la tirada de diarios nacionales es un índice que nos revela que sí que era una población educada, pero también hay una población, ¿no?, que no estaba alfabetizada, muy grande. Y en el caso de las mujeres, importante. Y después, bueno, la educación media y superior es una educación de élite, pero vamos a ver que hijos de campesinos adinerados, etcétera, pueden acceder a la educación superior. Y bueno, muchos de los líderes o cuadros medios que llevaron adelante la modernización de Japón no son exactamente del estrato samurái, ¿no? De estrato acomodado aristocrático. Vamos a tener también hijos de campesinos o comerciantes adinerados que van a acceder. No era tan igualitario, pero el caso del Japón fue gradual y se fue, digamos, avanzando, ¿no? Por eso que para las primeras décadas del siglo XX es interesante, empieza a difundirse las ideas como de John Dewey, por ejemplo, ¿no?, sobre una educación personalizada, concentra en el niño, ¿no?, y las escuelas anexas a las universidades, las facultades de educación, comienzan a desarrollar ese tipo de prácticas para una mejor calidad de educación, ¿no?, una mejor calidad educativa.
Y eso es lo que un poco los intelectuales, los pedagogos actuales están rescatando, ¿no? Lo que fue la primavera de la década del 20, más o menos, en donde florecieron muchas ideas liberales y progresistas, pero que bueno, con el avance del ultranacionalismo definitivamente se aplacaron, ¿no? Bueno, creo que respondí a su pregunta, pero le invito a leer. Totalmente. Gracias. No sé si alguien tiene más preguntas. Todavía podemos quedarnos un poco más, como quieran. Si no hay preguntas... No, yo lo que quiero rescatar, Cecilia, es la frase con la que vos cerraste la charla esta, que es adquirir el conocimiento es adquirir poder. Eso me parece que es importantísimo. Yo como pedagoga, como docente, en este caso, en mi caso de música, ese conocimiento da poder y algo para mí muy valioso da autonomía. Es decir, no solamente valoro la autonomía del pensamiento, sino que esa autonomía también es económica, puede ser económica, es decir, claro, ocupa distintos campos y además en el caso mío, los músicos, desarrolla la creatividad, ¿no? Es decir, que uno puede crear su propio material, su propia música y bueno, y darle un perfil a la forma de tratar lo pedagógico, ¿no? El que quiere se engancha en eso y el que no, bueno, recurre más a lo tradicional, pero me quedó muy fuerte esta primera frase. Adquirir el conocimiento es adquirir poder. Y esto es lo que decía, ¿no? Igualdad de posibilidades, o sea, brindarle a los chicos la capacidad de aprender y el aprendizaje, sí. Darle esas herramientas, sí. Para poder decidir, ¿no? Su destino. ¿Sí? Por eso igualdad de posibilidades y que las oportunidades muchas veces los da el destino, ¿no? Veo que está Julián, no sé si Julián tenés alguna... Igual, Julián, te voy a invitar para que... Aquí estoy. Sí, había pensado, ¿qué tal, Cecilia? Hola. Había pensado, me gustaría preguntar, ¿qué diferencias ve usted? Similaridades, por supuesto, siempre hay, pero diferencias entre la educación, digamos, secundaria en Japón y en Argentina. ¿Y por qué no también universitaria? No sé. Sí, el caso de la educación secundaria, en el caso japonés también es, quizá, a ver, estamos hablando de la secundaria básica, que todavía es obligatoria, por ejemplo, ¿no? Sigue teniendo muchos problemas. Revisando los escritos de Manabu Sato, del doctor Sato, comenta que es quizá el sector más conflictivo en donde la violencia escolar, la deserción, el problema de individualismo y demás está carcomiendo eso. Y le quita la voluntad, el deseo de aprender de los niños, ¿no? Entonces, que no adquieren el ritmo de aprendizaje y entonces se desencantan y deciden abandonar y esto se genera violencia, ¿no? En el caso de, estoy viendo, bueno, la parte negativa, ¿no? La parte positiva quizá es todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y que en Argentina lamentablemente no se le da lugar. En el caso de la Argentina, por ejemplo, las artes, como la música, por ejemplo, ahora que está Giros, sabe muy bien, ¿no? No está incluido en las actividades normales. Son optativas, hay escuelas que sí tienen, otras que no tienen, y son una parte importante de la formación, ¿no? Y la idea de la escuela como contención, en la escuela de enseñanza media tampoco está esa idea, no existe prácticamente, y la escuela debe funcionar como contención. Si la familia tiene problemas económicos, la escuela debe cumplir esa función, ¿no? Inclusive, fíjense en el caso de Japón, en donde no habría necesidad, el maestro hace un control del estado de salud de los niños, se alimenta en la escuela con los comedores. A ver, bueno, ahí también hay problemas, porque no todo es gratuito, no lo
aporta el Estado, si no lo da, la familia tiene que pagar por la comida o ese tipo de cosas, y hay problemas, ¿no? Pero de todos modos, la supervisión de una buena alimentación, la posibilidad de usarlos en la escuela fines de semana, abrir las bibliotecas, dejar que los niños utilicen el campo de deportes o los gimnasios y sigan practicando deportes. ¿Saben qué? Igual en Argentina hay, ¿sí? Yo visité en Gleu, un terreno que pertenecía a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y ahí se abrió una escuela agraria, y la municipalidad de la zona abrió un espacio dentro de ese terreno para que los chicos del barrio, un barrio de trabajadores carenciados, pueda ir a ese lugar y hacer arte, estudiar, tener un lugar cómodo como para hacer los deberes, la tarea, tener interrelación con sus amigos, compañeros, estudiar en grupo, ¿no? En Argentina también, entonces, se está dando poco a poco la solución, no está generalizada, no está institucionalizada, pero bueno, poco a poco también se va dando. Lo mismo, recién hablamos de la universidad, ¿no? La universidad, bueno, la universidad, hay videos institucionales de universidades nacionales como Tsukuba que nos dejan con la boca abierta, ¿no? Esos gimnasios y prácticas deportivas. Pero nosotros, yo de ver la evolución de 20 años, mi facultad de humanidades en la Universidad de La Plata, por primera vez, tiene espacio verde, un gimnasio moderno, una universidad nacional donde hay un gimnasio moderno, una piscina cubierta para la práctica de nuestros profesores de educación física, y un campus que ya prácticamente no tiene que envidiarle a universidades nacionales japonesas, ¿no? Nos falta la actitud, ¿no? De una actitud de los estudiantes quizá más colaborativa, y un poco el video, por eso suena, puede sonar raro. Nosotros tenemos problemas más serios como para andar haciendo una intervención de esas características y proyectar un avión en la pared de la... No, nosotros tenemos otras cuestiones más importantes, digamos, a qué dedicarnos. Sí, por supuesto, pero el dedicar también a actividades creativas, colaborativas, entre estudiantes de todas las facultades de estas características, yo creo que es sano y es bueno, más allá de cuestiones y problemas serios, de ir a marchas, sí, por los derechos de la mujer, libertad a los presos políticos, está todo bien, perfecto, pero también tener estos espacios creativos, ¿no? Y otras metas, digamos, de otras características que nos nuclean, me parece que no está mal. Claro, Julián tuvo la experiencia en el caso de Corea. Sí, hace un rato usted habló de los hikikomoris. ¿Usted cree que hay una relación, que es un fenómeno, ese fenómeno tan singular, tiene relación muy directa con el sistema educativo, o sería apenas una pequeña parte del sistema educativo de la causa? No, tiene que ver con el sistema educativo y vinculado también a nuestra sociedad, la sociedad capitalista, ¿no? Existen los hikikomori por la sencilla razón, bueno, primero de esta fuerte y brutal competencia que hay por los exámenes, que hace que queden marginados muchos chicos. Yo hice el posgrado en los años 90, 91, 92 en Tsukuba, y mis compañeros que eran profesores de escuelas secundarias me decían, en cada grado hay un estudiante que no va a la escuela, entonces se queda en la casa, ¿no? Y el gobierno, bueno, generó espacios como para poder recuperarlos, volverlos a traer, ¿no? Y bueno, ¿por qué en el caso de la sociedad japonesa existe la posibilidad de que un chico se quede hasta edad adulta encerrado en un cuarto? Porque el bienestar de sus padres hace que no necesite trabajar y pueda vivir sin trabajar ahí dentro. Pero naturalmente que es una aberración, ¿no? Una aberración social. Y bueno, la violencia que genera esta competencia, ¿no? Salvaje que había. Ahora ya no existe ese problema. La sociedad japonesa cambió totalmente, ya no hay competencia. Es un tema para charlarlo, le invito a seguir esto porque tiene muchas aristas
que no las podemos tratar acá, pero que son importantes a tener en cuenta. Es muy complejo, pero es muy interesante también de analizarlo. Tiene que ver con el sistema educativo y la sociedad. ¿Usted decía que el confucianismo ya no está tan presente en el sistema educativo? No, está presente, pero a ver, creo que en la matriz cultural eso no se puede borrar, ¿sí? En la matriz cultural de todos nosotros, inclusive descendientes de japoneses, que no tuvimos una educación confuciana, pero cierta forma de organización, relaciones interpersonales, de jerarquía que ya se vivía en el hogar, hace que las tengamos, no conscientes incluso. Así que existe, pero ¿sabe qué? A ver, la meritocracia se deformó. Es importante, pero se deformó y generó estas desviaciones, ¿no? Que el profesor Sato en sus propuestas de comunidad educativa está reestructurando, digamos. No el desarrollo individual, sino el desarrollo de la comunidad colectiva. Y inclusive saben que existe entonces el confucianismo, pero a ver, una faceta del confucianismo que tiene que ver con la valoración del conocimiento, por ejemplo. ¿Sí? Pero otra, del tema de la jerarquía ya no tanto, o de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, la educación que se propone en esta comunidad de conocimiento habla de una educación democrática. Es muy interesante. Democrática, ¿saben qué? En la multiplicidad, en la heterogeneidad, en la riqueza de la diferencia, y no en la uniformidad y disciplina que da cierta idea, ¿no? Conservadora militarista, que hay por ahí dando vuelta. ¿Sí? Esa es o sea, la jerarquía, el confucianismo también propone jerarquía, porque si no se rompe la armonía. Bueno, sí, hasta cierto punto, sí, pero también tenemos la posibilidad de rebelarnos si no hay un gobierno justo o es un gobierno corrupto, o lo que sea. Eso Confucio lo decía, no lo digo yo, no sé, no aludo a otras realidades. Una duda que excede quizás a lo educativo. ¿Quiénes son los rebeldes en la sociedad japonesa? Ajá. Es muy interesante, porque hasta la rebeldía en los años 80 estaba estructurada. De una forma, me pasó, tuve una experiencia, les cuento una anécdota, tuve una experiencia concreta de un chico que vino a hacer un posgrado acá en la Argentina en Derecho. Él había terminado, creo que la licenciatura en Leyes en Japón, y vino aquí. ¿Saben lo primero que hizo acá en la Argentina? Se tiñó de amarillo el pelo. ¿Sí? Esa es la forma de mostrar rebeldía. ¿Y qué hizo el día antes de regresar a Japón? Se lo volvió a teñir de negro. Porque si no, no consigue trabajo. La rebeldía en Japón es curiosísimo, ¿no? ¿Cómo la rebeldía es muy particular, pero la rebeldía existe? Y esto es lo que quiero destacar, ¿sí? De que la rebeldía existe, de que hay protestas populares en Tokio por el tema de Fukushima, por ejemplo. Pues los medios de comunicación no los rescatan, hay que buscar otros medios alternativos y ver. Pero hay una película de un sociólogo japonés, que no la tengo aquí a mano, está subtitulada en español, la vamos a ver cuando hagamos el curso. Así todos lo invito a hacer el curso. En donde este señor muestra todo el movimiento popular por las protestas de la radiación, o sea, las centrales nucleares, la crisis nuclear, la radiación, y que el gobierno no da respuesta. Entonces creo que todos los jueves iban a concentrarse delante de la residencia del primer ministro. Manifestaciones en donde iban miles de personas, ¿no? Pero muy ordenado, negociaban con la policía, no cortar el tránsito, ¿cómo? Es muy gracioso porque nosotros no estamos acostumbrados. Pero ve, la rebeldía, la protesta en Japón existe. No la vemos, pero existe. Y, ¿saben? Insisto en todos estos aspectos porque precisamente no se ven, generan un estereotipo y es muy feo, ¿no? De tener una imagen, hace a nuestro relacionamiento con Japón también, de seguir pensando en el otro
a ver otra vez, y como acepta cualquier cosa. ¿Saben qué? Una de las razones por las que el gobierno del estado de Sao Paulo empezó a llamar a trabajadores para las plantaciones de café en San Pablo, era precisamente esas razones. ¿No? Los japoneses son limpios y son sumisos y son obedientes. ¿Sí? Pero vamos a ver que al menos de un año muchos de ellos empezaron a irse, porque vivir en condiciones casi de semiesclavitud para trabajar en haciendas en donde se los engañaba en la venta, ¿no? De lo que serían nuestras pulperías, ¿no? Que almacenes de ramos generales que les generaban deudas inexistentes y los mantenían endeudados, hizo que se rebelaran. Hay dramas sobre eso, ¿no? Los japoneses, por eso les digo, esta idea de, sí, por supuesto, que cuando trabajan en serio, como cualquiera, como todos nosotros, en Argentina también. Pero eso, no, tampoco comen vidrio, ya les dije. Perdón la expresión, es muy vulgar, pero creo que es claro como para tener una idea, acercarnos un poco a los japoneses, no tan idealizado. ¿Sí? Yo en algún momento me pregunté si acaso los hikikomoris serían los rebeldes, ¿no? Entrevisté a varios intelectuales japonólogos y la conclusión es que no. No, para nada. Son víctimas, que no luchan. Lo más alejado de eso, son víctimas del sistema y terminan muriendo. Hasta hay una historia muy trágica, ¿no? Terrible, de algo que se cuenta a nivel popular, no sé si será cierto o no, pero puedo creerlo, de que él, a un chico que vivió hasta la edad adulta encerrado, sus padres no sabían cómo hacer para sacarlo, ¿no? Y el día, no sé, y al final terminó matando a los padres y yendo preso. Y él feliz, porque continuó su misma vida, ¿no? De encerrado, y, o sea, sostenido por el Estado, ¿no? Sí. Es una historia de esas características, una cosa absurda y trágica, ¿no? No, sí. Nada que ver con la rebeldía, no es un signo de rebeldía, es una víctima del sistema. Sí. Pero bueno, por eso le decía de que hay que ver un poco la educación, la historia del Japón, la historia social del Japón, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí podemos entender todos esos fenómenos. Yo lo dije al pasar, ¿no? Esto de el American Way of Life, cuando los japoneses adoptaron esto porque era la forma de vida del vencedor, eligieron mal, o sea, consiguieron el rápido desarrollo económico, pero gracias a eso se destruyó la institución familiar. Ahora ya no hay prácticamente familia, nadie se quiere casar, nadie tiene hijos y tienen un gran problema, ¿sí? Y las familias, existen familias ensambladas, pero vean la película de Koreeda, Somos Familia, y se van a dar cuenta de que el aglutinamiento social para sobrevivir es una estrategia de la sociedad japonesa que no tiene que ver necesariamente con lazos sanguíneos, pero que forman unidades familiares muy interesantes. El último libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han se llama La desaparición de los rituales, ¿no? Plantea cómo en el mundo digital y en el capitalismo neoliberal desaparece la comunidad, que sería lo opuesto a la community, ¿no? De la community digital, y que uno de los rasgos centrales de esta sociedad es la desaparición de los rituales y todo lo que conlleva en lo que hace a congregación y en lo que hace, digamos, al colchón social y psicológico que hay en el alrededor de cada persona, que se está perdiendo en las grandes ciudades, y claramente me da la impresión a mí ha sucedido en Japón, posguerra. Sí, pero por eso también mi presentación hizo hincapié en eso, de que hay un sustrato de base que no se ve. Los japoneses son conscientes de ese problema y desde la base se están recomponiendo, ¿no? A pesar de que quizá a nivel de gobierno y demás se fomente otro tipo de ideas y prácticas, a nivel de base la población misma, ¿no? Está buscando alternativas de salida ante esa destrucción
del tejido social. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí entonces, porque ya casi van a ser las 9 de la noche. Así sí, Esther. Sí, no, quería saber si es cierto el porcentaje elevado de suicidios que se dice acá por el nivel de exigencia del sistema educativo japonés. Y eso, Claro. esas Sí, noticias sí. llegan, pero no sabemos si son ciertas o no. Sí, en el caso de los adolescentes es importante. Hay un autor que es Jacques, creo que se llama Pinget, de apellido. Pinget, un autor francés, un intelectual francés, que escribió un libro que está traducido al español y se llama La muerte voluntaria en Japón. Cecilia, sí, como es Maurice Pinget. Maurice Pinget. Sí. Maurice Pinget, ahí está. Gracias, Rodolfo. Maurice Pinget. Y la muerte voluntaria en Japón, y trata ese tema. Y él sostiene, creo que, si no me equivoco, que en el caso de los adolescentes sí era un problema serio. Pero, saben, la muerte de los jóvenes tenía que ver con el bullying también, más recientemente, el bullying, producto de esta competencia salvaje, y también, por supuesto, este tema de el fallarle a los padres, y ahí otra vez vamos a la ética confuciana. Pero ya sabe que los últimos 20 años, ya cuando empezamos el siglo XXI, con la baja natalidad, ya no hay ese problema, ¿no? El tema de exámenes y todo eso, sociedad meritocrática, es un tema también que llevaría mucho tiempo desarrollar, que también es fascinante, apasionante, y bueno, la invito a la próxima discusión que se desarrolle. Los que no mandaron correo electrónico, por favor, mándenlo, así yo les mando el PowerPoint con todos los videos, y así los pueden ver tranquilos. Bueno, los invito a seguir con las actividades de la Asociación Japonesa. La semana próxima va a ser sobre seres sobrenaturales. Los invito especialmente a participar de la próxima charla. ¿Sí? Bien, vamos entonces dando fin a esta presentación. Les agradezco a todos, a todas y todos la participación hoy. De haber compartido esta charla, y Julián especialmente lo invito para continuar este debate y de hacer intercambios sobre el tema de Asia y Corea también. Y bueno, vamos terminando aquí entonces. ¿Sí? No sé, les saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Nos vemos. Gracias. 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 Chao. Chao.